Bueno, se había cortado el video anterior, pero aprovecho para redondear algunas cosas que habían quedado sin explicar, que tienen que ver con el proceso de crecimiento y remodelación de los huesos. Y que tiene que ver con la homeostasis, que era lo que les estaba contando, les estaba diciendo, el equilibrio que se lleva a cabo gracias a los minerales que tienen como depósito todos los huesos. Quiero aclarar que el calcio en nuestro cuerpo es necesario, es decir, insisto en lo de depósito, que los huesos son depósitos de minerales, porque así como tenemos que tener un nivel de glucemia, que es el azúcar en sangre, adecuado, ni muy alto ni muy bajo, ¿sí? Y para eso tenemos hormonas que se encargan de mantener el nivel de azúcar a raya en la sangre. También tenemos que tener un nivel de calcio en sangre que sea equilibrado, y eso se llama calcemia. El nivel de calcemia tiene que ser entre 9 y 11 miligramos. Si el nivel de calcemia se eleva por encima de estos valores, se puede dar un problema que es un paro cardíaco, y si el nivel de calcemia es por debajo de estos valores, se da un paro respiratorio. Aparte, además de esto, el calcio es necesario para muchos fenómenos que acontecen en nuestro organismo. Por ejemplo, para que se produzca la coagulación sanguínea, la cascada de fenómenos que terminan con la coagulación de la sangre, cuando hay una herida, por ejemplo, se inician con el calcio. Para que se lleve a cabo la sinapsis de neurona a neurona, es decir, el contacto que permite la transmisión de los neurotransmisores de una neurona a otra, se necesita calcio. Para que los músculos puedan contraerse se necesita calcio también. Es decir, que el calcio moderadamente es necesario en nuestro organismo. Por eso, cuando el nivel de calcemia es por debajo de lo normal, el cuerpo se va a ocupar de obtener ese calcio del depósito de la reserva, que son los huesos. Entonces, ¿cómo se lleva a cabo la homeostasis ósea? Es decir, ¿de qué forma se lleva a cabo este equilibrio de calcio entre la sangre y de qué forma o en qué circunstancias, mejor dicho, se acude a los huesos para sacar calcio cuando en la sangre, cuando el nivel de calcemia en sangre es por debajo de lo normal? Tenemos que considerar dos glándulas. Estas glándulas son las paratiroides, que son 4 glándulas pequeñitas que se encuentran alrededor de la glándula tiroides, delante de la tráquea, ¿sí?, a la altura del cuello, y la glándula tiroides. O sea, estas dos glándulas, la tiroides y las paratiroides, que son 4. ¿De qué forma actúan estas dos glándulas? Cuando el nivel de calcemia, por ejemplo, es por debajo de lo normal, las glándulas paratiroides producen hormonas. Estas hormonas son la paratormona, es una, ¿sí?, y el calcitriol es otra. ¿Qué hace la paratormona? Se los estoy abreviando bien simple. ¿Qué hace la paratormona? La paratormona activa a las células que yo nombré en el video anterior, llamadas osteoclastos. Que los osteoclastos, ¿se acuerdan que dije? Son las células malas, entre comillas, porque se ocupan de degradar el hueso para sacar el calcio. Entonces la paratormona lo que hace es estimula. Les dice a los osteoclastos: comiencen a degradar calcio, porque el nivel de calcio en la sangre es bajo, ¿sí? Y los osteoclastos hacen su trabajo, degradan el hueso y liberan el calcio a la sangre, al torrente sanguíneo. Pero yo le dije que eran dos hormonas. Una es la paratormona, que es la que expliqué recién, y la otra es el calcitriol. ¿Qué hace el calcitriol? Fíjense el nombre, calcitriol, deriva de calcio. ¿Qué hace el calcitriol? Aumenta las posibilidades de absorción de calcio a nivel del intestino delgado. O sea, cuando se realiza la digestión de los alimentos y se llega a la altura del intestino delgado, donde se realiza la absorción de nutrientes y minerales a la sangre, ¿sí?, es en este caso donde actúa esta hormona calcitriol. Estimula la absorción de calcio a través del tracto gastrointestinal, es decir, hace como que extrema la absorción de este mineral a nivel del intestino. ¿Para qué? Para que se restablezca este nivel de calcio que había sido, que se había producido este desequilibrio.
Entonces, las paratiroides, repito, dos hormonas. La paratormona, que estimula la acción de los osteoclastos, y el calcitriol, que aumenta, intensifica, estimula, extrema, ¿sí?, la absorción de calcio a nivel gastrointestinal o a nivel intestinal, más simple todavía. ¿Qué ocurre cuando el nivel de calcemia, al revés, en lugar de ir por debajo de lo normal, lo tenemos por encima de lo normal? ¿Qué ocurre? Cuando hay sobrante de calcio en sangre, también se va a utilizar. El organismo es sabio, también lo va a emplear. ¿Cómo lo va a emplear? Y acá actúa otra glándula, que es la glándula tiroides. ¿Y de qué forma? Produce una hormona que se llama calcitonina. ¿Y qué hace esta hormona? Estimula a los osteoblastos, que son las células buenas, ¿se acuerdan cuando les expliqué? Para que ellos utilicen ese calcio sobrante en la sangre, empleándolo en reestructuración ósea, remodelación ósea, consolidación ósea, si es que hubo alguna fractura, crecimiento óseo, es decir, que sea utilizado para beneficio nuestro. Nada se desperdicia en el organismo. Este proceso que se llama homeostasis ósea es el proceso que tiene nuestro cuerpo para mantener el nivel de calcemia o de calcio a raya, ¿sí? Como también tenemos el otro mecanismo para la glucemia y para todo lo demás. En la medida que vayamos viendo cada tema, les voy explicando. Es importante que ustedes consideren que el proceso de crecimiento óseo se va haciendo con la acción moderada de todas las células. Es decir, los osteoblastos son las células buenas, como digo yo, porque son las regeneradoras de hueso, las que ayudan y fomentan el crecimiento de la matriz osteoide, ¿sí? Pero también son necesarios los osteoclastos, porque son aquellos, las células de osteoclastos son las que se ocupan de degradar el hueso, las partes del hueso que están envejecidas, las que hay que reestructurar, o sea que son necesarias la participación de todas las células en el proceso de regeneración, en forma equilibrada. A medida que va creciendo el hueso, de forma longitudinal o transversal, se necesita de la formación y de la participación de todas las células. A medida que vamos avanzando en edad, y esto también es importante destacarlo, va ocurriendo en nuestro organismo un proceso que se llama desmineralización ósea. ¿Qué quiere decir esto? Que la palabra lo dice, desmineralización ósea. Los huesos van perdiendo minerales. Perder minerales implica que también pierden, obviamente, fortaleza y son proclives a fracturas o que se desarrollen otro tipo de enfermedades, ¿sí? Esto es normal, digamos. ¿Por qué? Porque las hormonas, como recién les nombré, dos, son elementos fundamentales para mantener la homeostasis y para la remodelación ósea. Si una persona está en etapa menopáusica, quiere decir que no produce cantidad de hormonas suficientes para permitir la remodelación de los huesos. Entonces, ustedes dirán, ¿qué hormonas no se producen en cantidad suficiente? Por ejemplo, las hormonas sexuales, los estrógenos y la progesterona. En la mujer, la testosterona en el varón. Estas hormonas sexuales son necesarias para que se puedan remodelar en forma permanente, porque eso también quiero insistir. Los huesos, a diferencia de lo que, contrariamente a lo que mucha gente cree, que no duelen, que ya les expliqué anteriormente que sí duelen porque tienen terminaciones nerviosas, también están todo el tiempo creciendo, todo el tiempo remodelándose. Hasta que obviamente llegamos a, o sea, ¿lo hacen toda la vida? Sí, el crecimiento no es toda la vida. Recuerden que el crecimiento depende de las hormonas, y cuando terminamos la etapa fértil, las mujeres, cuando entramos en la menopausia o en la andropausia, el hombre, se acaba ahí el desarrollo del crecimiento óseo. Aproximadamente, podríamos decir, 50 años en la mujer, más o menos, aproximadamente comienza el proceso de desmineralización ósea. Bueno, esto era importante, que por eso les vuelvo a grabar este video, porque la homeostasis ósea es muy importante para que ustedes la tengan en cuenta. Esto, siempre reitero lo mismo, es un acompañamiento al cual ustedes tienen que sumarle la parte individual. Y cuando nos ponemos a leer de anatomía, tenemos que hacerlo con tiempo, despacio.
¿sí? Bueno, les dejo un beso y nos vemos en el próximo video.